Buen día, Brasil. Yo voy a hablar un poco más de historia de la ozonoterapia, pero primeramente quería mencionar cómo nace este Congreso Iberoamericano, que es producto de una reunión en España entre la Asociación Argentina y la Asociación Española en el año 2006, donde propusimos la creación del Iberoamericano como una idea para unir los criterios latinoamericanos con los criterios europeos y fundamentalmente ibéricos. El primer Congreso Iberoamericano se hizo en la Argentina en el año 2007 y el segundo Congreso fue en Marbella, en España. El tercer Congreso se votó que se hacía en Brasil y gracias a que Emilia aceptó, pudimos realizar este Congreso aquí. Voy a mencionar al final algunas cositas con respecto a lo que estaba diciendo el doctor Quintero, pero lo voy a hacer al final de la charla. Voy a repetir algunas cosas que ya se dijeron sobre la historia de la ozonoterapia. En 1785, el físico holandés von Marum detectó el olor característico mientras estudiaba el fenómeno del arco voltaico. Más tarde, en repetidas experiencias, llevaron al físico alemán Jouvin a bautizar a esta sustancia en 1840 como Ozone, que significa olor. Publicó su forma y las primeras propiedades de esta molécula. Von Siemens, en 1857, fabrica el primer generador de ozono, que denominó tubo de inducción. Este dispositivo, diseñado para generar ozono, permitió estudiar sus propiedades y efectos bioquímicos sobre distintas sustancias. En 1870, el médico alemán Lender publica los efectos biológicos del ozono referentes a la desinfección del agua, el descubrimiento de las propiedades antimicrobianas del ozono. Gracias. Revolucionó la medicina de la época y faltaban aún 70 años para el descubrimiento de la penicilina. Mientras Pasteur obtiene la vacuna contra la rabia en Europa, el doctor Kenwood de los Estados Unidos escribe el primer libro de texto sobre la aplicación médica del ozono. Al mismo tiempo que Rudolf Diesel patenta su motor diésel, en Holanda se realiza la instalación industrial para la desinfección y potabilización del agua para consumo humano. Al comienzo del nuevo siglo, el premio Nobel norteamericano Nikola Tesla funda la Tesla Ozone Company, empresa fabricante de generadores de uso médico. El hecho de tener una fábrica y una patente americana favorecieron la expansión de la ozonoterapia en ese país. Unos años después, el doctor Eberhard de la Universidad de Loyola y Chicago crea el primer centro docente dedicado, entre otros temas, a la docencia de la ozonoterapia. Entre tanto, la Primera Guerra Mundial acaba de estallar en Europa y mientras los hombres se batían en las trincheras, el doctor Wolf, cirujano jefe de los servicios médicos alemanes, utiliza el ozono en el tratamiento de heridas infectadas. Poco tiempo después de finalizada la guerra y el mismo año en que Freud publica sus ensayos de psicoanálisis, en Chicago, el doctor Neinberger publica el ozono como agente terapéutico. En 1931, el premio Nobel de Medicina fue para el doctor Warburg, por sus estudios relacionados con la oxidación y el cáncer. Descubre que las células cancerosas aparecen en entornos mal oxigenados y son defectuosas las enzimas antioxidantes. En 1944 recibirá su segundo premio Nobel por sus trabajos. Es el único médico premiado en 2 ocasiones con este galardón hasta la fecha.
Por primera vez en Suiza, un odontólogo, el Dr. Fisch, publica en 1932 las aplicaciones del ozono en odontología, especialmente para tratar caries, y patenta el primer aparato específico para esta aplicación. Un colega y amigo, el Dr. Payard, publica aplicaciones del ozono en cirugía. Mientras tanto, en Estados Unidos se coloca el primer marcapaso y el presidente de la Asociación Médica Americana propone eliminar toda aplicación de ozono que compita con el uso de fármacos. Se desata así una guerra entre la floreciente industria farmacéutica y las terapias físicas químicas, como la ozonoterapia, que no tiene industrias fuertes que la soporten. En Francia, por influencia de la vecina Alemania, la Sociedad Francesa de Radiología y Electroterapia publica en 1935 Ozono en terapia. 3 años más tarde, el Dr. Hauburg publica en el Boletín Médico de París el artículo Ozono médico, recopilación de 465 casos tratados con ozono. Y en Alemania, tras estallar la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Wolf publica Medical Ozono, el libro más clásico sobre ozonoterapia que ha llegado hasta nuestros días, como la Biblia de los libros médicos dedicados a la ozonoterapia. En Estados Unidos, la FDA comienza el precintado de los generadores de ozono médico, favoreciendo su propia industria farmacéutica, reforzada tras la adquisición de un gigante del momento que era la Bayer alemana. En el año 1948, fue un año fructífero en acontecimientos históricos. En abril de ese año se funda la Organización Mundial de la Salud y en Colombia se crea la Organización de Estados Americanos. En mayo se establece el Estado de Israel y en Estados Unidos el Dr. Tuska obtiene el primer permiso de la FDA para estudiar los efectos hepáticos del ozono médico. La aparición de plásticos resistentes al ozono permite al médico alemán Hansler la fabricación del primer generador de ozono moderno, en cuyo diseño se basa en los generadores actuales. En el mismo año, el Dr. Mayer, pediatra neoyorquino, publica usos del ozono como agente quimioterapéutico en el tratamiento de enfermedades, recopilando 12.000 historias de pacientes, la gran mayoría niños. Nuevamente, el Dr. Wolf introduce en 1961 las técnicas de autohemotransfusión mayor y menor y 10 años después, junto con el Dr. Rilling, funda la Sociedad Alemana de Oxígeno Ozonoterapia. En 1977, el Dr. Salas Planel introduce la ozonoterapia en cirugía vascular periférica en Barcelona y en el mismo año la doctora Vieja publica los mecanismos generales biológicos y bioquímicos de acción del ozono. 10 años después, junto con el Dr. Rilling, publican el uso del ozono en medicina, segundo texto básico de ozonoterapia. Para la misma fecha, el Dr. Heinz Conrad, en 1975, introduce la ozonoterapia en Brasil, siendo el pionero en Sudamérica en la realización de este tipo de técnicas y prácticas. En 1980, los doctores Sweet, Cao y Lee de la Universidad de Washington publican un artículo sobre acción del ozono como inhibidor del crecimiento de células anormales y de la aparición de cáncer en humanos, mientras en España se realizaba el primer trasplante de páncreas. En Milán, el doctor Mattasi y sus colaboradores publican un ensayo clínico en la sección de ozono sobre herpes zóster. En 1986, el médico alemán Prus publica los resultados positivos del tratamiento con ozono en el SIDA. Se desata nuevamente una batalla entre los laboratorios americanos que fabrican medicamentos para el SIDA y los modestos profesionales que buscan tratamientos alternativos a los fármacos, a los caros fármacos. Un año más tarde, el Instituto Nacional de Investigación Científica de Cuba publica trabajos experimentales sobre su toxicidad e incorpora la ozonoterapia como técnica habitual en medicina. También ese año, la doctora Rovira crea la primera unidad
hospitalaria de ozonoterapia en Barcelona. En 1989, mientras en Alemania caía el muro de Berlín, en Italia el cirujano ortopédico Dr. Verga publica el primer trabajo sobre uso de ozono en la hernia discal y el doctor Riva Severino, ozono en artrosis de rodilla. Por miedo al SIDA y otras posibles enfermedades desconocidas, en 1990 el Ministerio de Defensa de Canadá comienza a utilizar el ozono para esterilizar la sangre y los hemoderivados. Y en Italia el doctor Bocci, de la Universidad de Bolonia, publica estudios sobre los efectos biológicos del ozono. Con un presupuesto reducido y jubilado hace 2 años, continúa como profesor emérito con la línea de investigación, y es gracias a él que en algunas facultades de medicina de Italia se enseña ozonoterapia dentro de la asignatura de farmacología. En 1995, en Barcelona, los doctores Pietro Grandi y Junco Piglia comunican su experiencia en el tratamiento intradiscal con ozono en las hernias discales. Y en el año 2002, el doctor Alexander y colaboradores publicaron un estudio multicéntrico retrospectivo de 5 años, recogiendo más de 6.000 pacientes tratados con ozono. Por último, en el año 2005, ya nos conocíamos todos los que estábamos aquí, el doctor Paradiso y colaboradores publicaron el primer ensayo clínico de microcirugía versus ozono intradiscal. Y el doctor Bonetti y colaboradores un ensayo comparando el ozono y la cortisona. Este estudio recibe el primer premio de la Sociedad Italiana para el estudio de las enfermedades del raquis. Como es fácil considerar, la ozonoterapia en el mundo está hoy muy divulgada, tanto en España como en el resto de Europa y en los países asiáticos, en Latinoamérica, y sin embargo sigue existiendo todavía algunas preguntas, y yo me hago algunas preguntas. La primera de ellas es si la ozonoterapia es un recurso terapéutico científicamente aceptado. ¿Es la ozonoterapia un recurso terapéutico científicamente aceptado? No. Sigue siendo una terapia alternativa. ¿Por qué? Porque no hay trabajos randomizados, doble ciego, que puedan realmente probar lo que estamos diciendo. Cuando tratamos determinadas patologías, ¿estamos seguros que curamos o estamos actuando sobre los síntomas? ¿Podemos explicar los mecanismos fisiopatológicos del ozono en todas las patologías que nosotros tratamos? Muchas veces no. ¿Pero qué es lo que proponemos? Debemos desarrollar trabajos con criterio científico que avalen nuestra experiencia, y debemos realizar trabajos de investigación avalados por universidades que permitan que la ozonoterapia se imponga como una práctica médica de características científicas, y va a ser la única forma que logremos que la ozonoterapia sea aceptada en el mundo dentro del contexto de la medicina actual. Muchas gracias.